Los nuevos videntes aseguraban que la observación de las hojas fortificaba la segunda atención. Un ejemplo de ello es, si observas una pila de hojas durante horas, los pensamientos llegan a silenciarse. Sin pensamientos, la atención del tonal mengua y, súbitamente, la segunda atención se prende a las hojas y las hojas pasan a ser algo más. Lo llamaban al momento en que la segunda atención se detiene en algo, parar el mundo. Y eso es exacto, el mundo se detiene. Por ello, cuando se observa, es necesario que haya alguien cerca. Nunca conocemos las peculiaridades de nuestra segunda atención. Puesto que nunca la hemos empleado, debemos familiarizarnos con ella antes de aventurarnos a observar a solas. La dificultad de la observación radica en aprender a silenciar los pensamientos. Los brujos preferían enseñar a hacerlo con un manojo de hojas porque era fácil obtenerlas siempre que se deseara observar, pero cualquier otra cosa habría servido igualmente. Una vez que logras parar el mundo, eres un observador, y, dado que para parar el mundo solo cabe observar, los brujos enseñaron a sus aprendices durante muchos años a contemplar hojas secas. Combinaba la observación de hojas secas con la búsqueda en el soñar de las propias manos. Los nahuales decían que, una vez atrapada la segunda atención por medio de las hojas secas, se le amplía valiéndose del observar y el soñar. Describir la segunda atención como un proceso era una metáfora de brujos, y que la segunda atención se podía definir como el producto de un desplazamiento del punto de encaje. Un desplazamiento que debe ser intentado, empezando por intentarlo como una idea y acabando por intentarlo como un estado de conciencia fijo y controlado, donde uno se da cabal cuenta del desplazamiento del punto de encaje. El examen de la segunda atención debe de comenzar con darse cuenta de que la fuerza del primer anillo de poder, que nos encajona, es un lindero físico, concreto. Los videntes lo han descrito como una pared de niebla, una barrera que puede ser llevada sistemáticamente a nuestra conciencia por medio del bloqueo del primer anillo de poder, y luego puede ser perforada por medio del entrenamiento del guerrero. Al perforar la pared de niebla, uno entra en un vasto estado intermedio. La tarea de los guerreros consiste en atravesarlo hasta llegar a la siguiente línea divisoria, que se deberá perforar a fin de entrar en lo que propiamente es el otro yo o la segunda atención. Las dos líneas divisorias son perfectamente discernibles. Cuando los guerreros perforan la pared de niebla, sienten que se retuercen sus cuerpos, o sienten un intenso temblor en la cavidad de sus cuerpos. Por lo general a la derecha del estómago o a través de la parte media, de derecha a izquierda. Cuando los guerreros perforan la segunda línea, sienten un agudo crujido en la parte superior del cuerpo, algo como el sonido de una pequeña rama seca que es partida en dos. Las dos líneas que encajonan a las dos atenciones y que las sellan individualmente son conocidas por los videntes como las líneas paralelas. Estas sellan las dos atenciones mediante el hecho de que se extienden hasta el infinito, sin permitir jamás el cruce a no ser que se les perfore. Entre las dos líneas existe un área de conciencia específica que los videntes llaman limbo, o el mundo que se halla entre las líneas paralelas. Se trata de un espacio real entre dos enormes órdenes de emanaciones del águila, emanaciones que se hallan dentro de las posibilidades humanas de conciencia. Uno es el nivel que crea el yo de la vida de todos los días, y el otro es el nivel que crea el otro yo. Como el limbo es una zona transicional, allí los dos campos de emanaciones se extienden el uno sobre el otro. La fracción del nivel que nos es conocido, que se extiende dentro de esa área, engancha a una porción del primer anillo de poder. Y la capacidad del primer anillo de poder de construir desnates nos obliga a percibir una serie de desnates en el limbo que son casi como los de la vida diaria, salvo que aparecen grotescos, insólitos y contorsionados. De esa manera, el limbo tiene rasgos específicos que no cambian arbitrariamente cada vez que uno entra en él. Hay en él rasgos físicos que semejan los desnates de la vida cotidiana. La sensación de pesadez que se experimenta en el limbo se debe a la carga creciente que se ha colocado en la primera atención. En el área que se halla justamente tras de la pared de niebla, aún podemos comportarnos como lo hacemos normalmente.
Es como si nos encontráramos en un mundo grotesco pero reconocible. Conforme penetramos más profundamente en él, más allá de la pared de niebla, progresivamente se vuelve más difícil reconocer los rasgos o comportarse en términos del yo conocido. Al mismo tiempo, era posible hacer que en vez de la pared de niebla apareciese cualquier otra cosa, pero que los videntes han optado por acentuar lo que consume menor energía. Visualizar ese lindero como una pared de niebla no cuesta ningún esfuerzo. Lo que existe más allá de la segunda línea divisoria es conocido por los videntes como la segunda atención, o el otro yo, o el mundo paralelo, y el acto de traspasar los dos linderos es conocido como cruzar las líneas paralelas. En el territorio de la conciencia de la vida cotidiana, nos hallamos inescapablemente enredados en la predisposición perceptual de la primera atención. A partir del momento en que el primer anillo de poder empieza a construir desnates, la manera de construirlo se convierte en nuestra predisposición perceptual normal. Romper la fuerza unificadora de la predisposición perceptual de la primera atención implica romper la primera línea divisoria. La predisposición perceptual normal pasa entonces al área intermedia que se halla entre las líneas paralelas. Uno continúa construyendo desnates casi normales durante un tiempo, pero conforme se aproxima uno a lo que los videntes llaman la segunda línea divisoria, la predisposición perceptual de la primera atención empieza a ceder, pierde fuerza. Esta transición está marcada por una repentina incapacidad de recordar o de comprender lo que se está haciendo. Cuando se alcanza la segunda línea divisoria, la segunda atención empieza a actuar sobre los guerreros que llevan a cabo el viaje. Si estos son inexpertos, su conciencia se vacía, queda en blanco. Los videntes sostenían que esto ocurre porque se están aproximando a un espectro de las emanaciones del águila que aún no tienen una predisposición perceptual sistematizada. Cuando nacemos, traemos un anillo de poder. Casi desde el principio empezamos a usar ese anillito, así que cada uno de nosotros está enganchado desde el nacimiento, y nuestros anillos de poder están unidos con los anillos de los demás. En otras palabras, nuestros anillos de poder están enganchados al hacer del mundo para construir el mundo. Un hombre de conocimiento, en cambio, desarrolla otro anillo de poder, al cual llamarían el anillo de no hacer. Así, con ese anillo, puede urdir otros mundos. Uno empieza a activar el segundo anillo de poder, forzando a la segunda atención a despertar de su estupor. El bloqueo funcional del primer anillo de poder logra esto. Después, la tarea del maestro consiste en recrear la condición que dio principio al primer anillo de poder, la conclusión de estar saturado de intento. El primer anillo de poder es puesto en movimiento por la fuerza del intento dado por quienes enseñan a desnatar. De esta manera se está dando un nuevo intento que crearía un nuevo medio perceptual. El núcleo de nuestro ser era el acto de percibir, y a partir de la percepción se llegaba a la toma de conciencia. Estos estados son la percepción y la conciencia. Funcionan como una sola unidad. Esta unidad tenía dos esferas. Una era la atención del tonal o el primer anillo de poder, el mundo de la razón y de los pensamientos. Y la otra era la atención del nahual o el segundo anillo de poder, el mundo de la voluntad y de los actos. La única libertad que tiene el guerrero en el mundo cotidiano consiste en llevar una conducta impecable. Lo más difícil del mundo para un guerrero es dejar ser a los otros. La impecabilidad de un guerrero consiste en dejar de ser y apoyar a los demás en lo que realmente son. Desde luego, eso implica confiar en que los otros son también guerreros impecables. Toma toda una vida de disciplina incesante que los videntes llaman intento inquebrantable, preparar el segundo anillo de poder para que pueda construir desnates del otro nivel de emanaciones del águila. Dominar la predisposición perceptual del yo paralelo es una hazaña de valor incomparable que pocos guerreros logran. Los videntes advirtieron que no se debe intentar dominarla deliberadamente. Si esto ocurre, debe ser mediante un proceso natural que se desenvuelve sin un gran esfuerzo de nuestra parte.
La razón de esta indiferencia estriba en la consideración práctica de que al dominarla simplemente se vuelve muy difícil romperla, pues la meta que los guerreros persiguen activamente es romper ambas predisposiciones perceptuales para entrar en la libertad final de la tercera atención. La primera atención fuerza a percibir el mundo de energía como un mundo de ideas y objetos. Es la conciencia animal que toma en cuenta el universo cotidiano. Representa el mayor triunfo del hombre común. Sin embargo, y en realidad, somos seres capaces de volvernos conscientes de nuestra luminosidad. La segunda atención, más compleja y más especializada, está ligada a lo desconocido, pero se puede acceder fácilmente a ella y por eso resulta atractiva. La tercera atención se manifiesta cuando el fulgor de la conciencia deviene el fuego interior. De hecho, todos los seres humanos acceden a ella en el momento de la muerte, alcanzando así a lo incognoscible. Antes de morir se llenan de su totalidad para inmediatamente entrar en la tercera atención y ser devorados por el águila. La tercera atención es la conciencia inconmensurable que incluye los aspectos indefinibles de la conciencia de los cuerpos físico y luminoso. Se alcanza cuando el resplandor de la conciencia se convierte en el fuego interior y enciende todas las emanaciones del águila que está en el interior del capullo del hombre. El logro supremo de los seres humanos es alcanzar ese nivel de atención y al mismo tiempo retener la fuerza de la vida, sin convertirla en conciencia incorpórea. La toltequidad propone, a través de sus enseñanzas, llegar a la totalidad de uno mismo y, antes de morir, pasar a voluntad en la tercera atención, pero sin perder la conciencia de uno mismo, es decir, sin ser devorados por el águila, recibiendo el don del águila.